Hare Krishna, continuamos la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, escrito por Sasvarup Das Goswami. Hoy leemos el segundo tomo, el capítulo 7, que lleva por título Preparando el terreno. Empieza con una cita de Allen Ginsberg, que es parte de la introducción a la edición del Bhagavad Gita, tal como es de Macmillan. Swami Bhaktivedanta vino a Estados Unidos y fue enseguida al vecindario espiritual arquetípico, es decir, el Lower East Side de Nueva York. Allí instaló intacta una antigua calle perfectamente conservada de la India. Adornó una tienda como su ashram y adoró a Krishna allí, y con paciencia y buen humor, cantando y hablando en sánscrito, día a día, estableció la conciencia de Krishna en el psicodélico centro del este de Estados Unidos. Elegir para servir al Lower East Side, qué amabilidad, qué humildad y qué inteligencia. El nuevo vecindario de Prabhupada no era tan decadente como el cercano Bowery, aunque sin duda no era menos excéntrico. Justo enfrente de su tienda se veía una hilera de lápidas en las sombrías y poco iluminadas vidrieras del Weissner Brothers of Paper Memorials. Al norte de Weissner Brothers estaba el bar de Sam. Al lado había un antiguo edificio de 3 pisos indicado como residencia para artistas. Luego la tienda Monumentos Ben J. Horowitz, es decir, más lápidas. Y finalmente la casa fúnebre Schwartz. En la manzana siguiente, en el número 43, sobresalía, hacia la acera, un gastado toldo de lona correspondiente a la casa fúnebre Provenzano Lanza. Luego estaba Cosmos Parcels, importadores, y unas pocas manzanas después, hacia los suburbios, el prominente cartel en blanco y negro del teatro Village East. A una manzana, sobre el mismo lado de la avenida donde se hallaba la tienda de Prabhupada, estaba la iglesia de la Natividad, un edificio viejo de 2 pisos, recién pintados de azul y con una cruz dorada en la parte superior. El inmueble de 5 pisos de la segunda avenida número 26, con su fachada cubierta por una escalera verdosa para incendios, se empequeñecía frente a la enorme construcción de 8 pisos del depósito Knickerbocker Fireproof Warehouse. La segunda avenida era una arteria principal de tránsito hacia el este de Manhattan. El semáforo que se encontraba en la intersección de Houston y la segunda avenida dejaba pasar frente a la puerta de Prabhupada un torrente de camiones de carga, taxis y automóviles particulares. Desde temprano por la mañana hasta la noche pasaban autos, seguidos por el ruido de los frenos, la tensión competitiva de esperar parachoques junto a parachoque, los impetuosos bocinazos, el chirrido de los engranajes, los ruidosos motores y otra vez la misma secuencia. El tránsito era pesado y distraía mucho. En el número 26 de la segunda avenida había, en realidad, 2 tiendas. La que daba al norte era una lavandería automática y la que daba al sur había sido una tienda de regalos, pero estaba vacía. Ambas tenían entradas estrechas, grandes vidrieras y la pintura ya desvaída. Bajo el letrero que rezaba «Regalos incomparables», había una ventana de unos 2 metros cuadrados que pocas semanas antes había exhibido cajas de fósforos decoradas con fotos de estrellas de cine de las décadas de 1930 a 1940. El letrero «Regalos incomparables» era el único recuerdo que quedaba del nostálgico negocio de regalos que se había mudado recientemente. Debajo de la ventana del negocio, un par de puertas de hierro en la acera escondían escalones de piedra que conducían hacia el sótano y el recinto de la caldera.
La ancha acera tenía sectores de baldosas de variadas formas y tamaños colocadas en diferentes momentos años atrás. Ciertas partes se habían quebrado o habían cedido y en las grietas y depresiones se había juntado un fino polvo con fragmentos de vidrio pequeños y brillantes. En el borde de la acera se encontraba la clásica toma de agua para incendios, de color negro. A mitad de camino entre los accesos a las dos tiendas estaba la entrada principal, el número 26. Esta puerta daba a un vestíbulo lleno de buzones e intercomunicadores y luego a una puerta interior que daba a otro vestíbulo que conducía a las escaleras o hacia el fondo al patio. A la izquierda de la ventana del negocio de regalos estaba su puerta principal, un marco de madera oscura que sostenía en toda su extensión un panel de vidrio. La puerta daba a un local largo y estrecho que estaba completamente vacío. Ahí dentro, a la derecha de la puerta, una plataforma que se extendía debajo de la vidriera tenía la altura apropiada para sentarse. Al final de la habitación vacía y oscura, dos ventanas de vidrio mugriento cubiertas con rejas daban al patio. Cerca de la ventana izquierda había un pequeño fregadero, fijado a la parte externa de un diminuto cuarto de baño, cuya puerta daba al frente de la tienda. Una puerta en la pared izquierda de la tienda llevaba a un vestíbulo que conducía al patio. El piso del patio estaba hecho con sectores geométricos de cemento rodeado por arbustos y altos árboles. Había una mesa de picnic, un bebedero para pájaros y una pequeña jaula en un poste. Cerca del centro del patio había dos grupos de arbustos. Al norte y al sur, el patio estaba rodeado por paredes altas y al frente y por detrás por las dos casas de vecinos. La porción de cielo que se veía daba alivio. Con vistas al patio, desde el edificio posterior del 26 de la Segunda Avenida, en el primer piso, estaba el departamento de Prabhupada, donde ahora vivía, trabajaba y adoraba. Con la ayuda de sus amigos del Bowery, había limpiado y se había acomodado en su nuevo hogar. En la habitación posterior, su oficina, había colocado contra una pared un delgado almohadón cuya cubierta tenía impreso un elefante, y delante del almohadón su maleta de metal sin pintar que oficiaba de escritorio. Había colocado su máquina de escribir en el escritorio y sus papeles y libros a cada lado. Esa se convirtió en su área de trabajo, con sus manuscritos atados con una tela color azafrán, sus ejemplares del Srimad Bhagavatam y sus pocas posesiones personales que guardaba en el armario opuesto a su escritorio. De la pared, encima de su asiento, colgó una imagen impresa de un joven señor Krishna que tocaba su flauta acompañado por una vaca que estaba detrás de él. El señor Krishna estaba de pie sobre el planeta Tierra, curvado como la cima de una pequeña colina debajo de sus pies. Había dos ventanas sobre la pared del este y la moteada luz del sol matinal que pasaba a través de la escalera de incendio iluminaba todo el piso. La siguiente habitación estaba vacía, excepto por una extravagante mesa de café que se convirtió en el altar de Prabhupada. Allí colocó un cuadro enmarcado del señor Chaitanya y sus compañeros. Colgó de la pared una imagen impresa tomada de un calendario hindú con un señor Vishnu de 4 brazos y Ananta Shesha, la serpiente celestial. Y como en el altillo del Bowery, puso una cuerda para colgar la ropa. Ambas habitaciones estaban recién pintadas y los pisos eran de parqué de madera dura. El baño estaba limpio y se podía usar perfectamente, como también la estrecha cocina amueblada. Prabhupada a veces se colocaba cerca de la ventana de la cocina, mirando por encima de la pared del patio. Se había mudado sin saber si podría pagar el siguiente mes de alquiler. Aunque Carl, Mike, Carol, James, Bill y otros lo habían entusiasmado a mudarse, a algunos de ellos les resultaba un poco complicado visitarlo con regularidad. Pero todos le desearon lo mejor
y esperaban que nuevas personas se acercaran a ayudarlo. Sentían que esa ubicación era mejor y Prabhupada parecía más cómodo allí. En el Paradox, Bill daba a conocer la nueva dirección del Swami. El Lower East Side tiene una historia de cambios y de sufrimiento humano tan antigua como Nueva York. 300 años antes del arribo de Prabhupada había sido parte de los terrenos de Peter Stuyvesant. El Parque Tompkins Square había sido entonces un pantano de agua salada conocido como la Ciénaga de Stuyvesant. Hacia la década de 1840, el Lower East Side se convirtió primero en un barrio miserable cuando miles de inmigrantes irlandeses azotados por la hambruna llegaron y se establecieron. 2 décadas más tarde, los irlandeses fueron la imagen de los norteamericanos para los siguientes inmigrantes, los alemanes, que gradualmente crecieron en cantidad para convertirse en el grupo de inmigrantes más grande de la ciudad de Nueva York. Luego siguieron los judíos de Europa del Este, polacos y ucranianos. Hacia el año 1900, el Lower East Side se había vuelto el gueto judío más densamente poblado del mundo. Pero en la siguiente generación, el gueto comenzó a desintegrarse cuando los judíos se mudaron hacia las afueras gracias a su progreso económico. A continuación llegaron los puertorriqueños, cientos de miles en la década de 1950, que huían de la pobreza de la isla o se mudaban desde Harlem Este. Ellos, más los negros de los barrios de Harlem y de Bedford, que llegaron después, eran los nuevos grupos que junto con los polacos y ucranianos poblaron los 3 kilómetros cuadrados de casas y ajetreadas calles que formaban el miserable Lower East Side en la década de 1960. Luego, solo unos pocos años antes de la llegada de Prabhupada, una clase diferente de habitantes había aparecido en el Lower East Side. Aunque hubo muchos análisis sociológicos y culturales de este fenómeno, sigue siendo inexplicable por qué ellos vinieron de pronto, como una gran bandada de pájaros que descendió en picado o como animales en una gran migración instintiva, y por qué, después de unos pocos años, desaparecieron. Al comienzo, los recién llegados eran sobre todo artistas jóvenes, músicos e intelectuales, similares a la gente que frecuentaba a Prabhupada en la época del Bowery. Luego llegaron los jóvenes marginados de la clase media. Debido a que había más espacio libre disponible y los alquileres eran más bajos que en el cercano Greenwich Village, se concentraron en el Lower East Side, que en el lenguaje de los agentes inmobiliarios se conocía como East Village. Muchos incluso iban a encontrar un lugar donde vivir y acampaban en los vestíbulos de las casas multifamiliares. Atraídos por los alquileres baratos y la promesa de una libertad bohemia, esos jóvenes marginados de clase media, la vanguardia de un movimiento de alcance nacional que pronto se conocería en los medios como los hippies, se dirigieron hacia el Lower East Side protestando vivamente contra la buena vida del materialismo estadounidense. Como si respondieran a una llamada instintiva, los jóvenes fugitivos adolescentes se unieron a los hippies mayores y tras los fugitivos llegaron la policía, los terapeutas psicológicos, los trabajadores sociales y de bienestar social, las hosterías para jóvenes y los centros de terapia para adictos. En St. Mark Place surgió un nuevo comercio de vanguardia, con tabaquerías, tiendas de afiches, tiendas de discos, galerías de arte y librerías que tenían de todo, desde papel para armar cigarrillos
hasta ropas de moda y luces psicodélicas. Los hippies viajaban del Lower East Side muy convencidos de que ese era el lugar donde estar, así como sus predecesores inmigrantes lo habían hecho. Para los inmigrantes europeos de otra época, el puerto de Nueva York había sido la puerta de entrada a una tierra de riquezas y oportunidades. Hacía tiempo que habían posado su mirada en el perfil de los edificios de Manhattan y en la Estatua de la Libertad. En ese momento, el año 1966, la juventud americana atestó la ciudad de Nueva York con toda clase de expectativas y celebraban el haber llegado a esa nueva tierra mística, los barrios bajos del Lower East Side. La coexistencia no era pacífica. De un lado, los hippies, del otro, puertorriqueños, polacos y ucranianos. Los grupos étnicos establecidos no admitían a los recién llegados, que no tenían necesidad de vivir en los barrios bajos, como sí la tenían ellos. De hecho, muchos de los jóvenes recién llegados eran de familias de inmigrantes que habían luchado durante generaciones para establecerse como estadounidenses de clase media. Sin embargo, la migración joven hacia el Lower East Side era tan real como lo había sido la inmigración de puertorriqueños, polacos o ucranianos, aunque los motivos, por supuesto, eran bastante diferentes. Los hippies le habían dado la espalda al materialismo, aburguesado de sus padres y a la tonta felicidad de la televisión y la publicidad. Es decir, las metas efímeras de la clase media del país. Se habían desilusionado de sus padres, maestros, sacerdotes, políticos y medios de comunicación. Estaban insatisfechos con la política estadounidense en Vietnam y encantados con las ideologías políticas radicalizadas que ponían al descubierto a Estados Unidos como un gigante cruel, egoísta y explotador, que debía reformarse o morir. Y buscaban verdadero amor, verdadera paz, verdadera existencia y verdadera conciencia espiritual. En el verano en que Srila Prabhupada llegó al 26 de la Segunda Venida, el primer frente de la gran rebelión juvenil de los años 60 ya había entrado en el Lower East Side. Allí ellos eran libres para vivir en la pobreza y para expresarse a través del arte, la música, las drogas y la vida sexual. Las conversaciones giraban en torno de la búsqueda espiritual. El LSD y la marihuana eran las llaves que abrían nuevos campos de conciencia. Estaban en boga las nociones sobre culturas y religiones orientales. A través de las drogas, el yoga, la fraternidad o solo siendo libres alcanzarían la iluminación. Debían mantener abierta la mente y desarrollar su propia filosofía cósmica mediante la experiencia directa y la conciencia expandida por las drogas, más sus propias lecturas eclécticas. Si bien sus vidas parecían no tener rumbo, al menos habían abandonado un absurdo juego en el cual el jugador vende su alma por bienes materiales y de esa manera mantiene un sistema que ya está podrido. Así era que en 1966 miles de personas jóvenes caminaban por las calles de Lower East Side, no solo bajo el efecto de alguna droga o locos, aunque a menudo lo estaban, sino buscando respuestas a interrogantes existenciales, despreciando completamente el orden establecido y la vida cotidiana seguida por millones de norteamericanos rectos. Que la próspera tierra de Estados Unidos pudiera engendrar a tantos jóvenes descontentos sorprendió a Srila Prabhupada. Por supuesto, también le demostró que el bienestar material, el distintivo de la vida americana, no hacía feliz a la gente. No veía la infelicidad alrededor de él, en términos de causas sociales, políticas, económicas y culturales inmediatas, ni las deplorables condiciones de los barrios bajos ni las rebeliones juveniles eran las realidades de fundamental importancia.
eran solo síntomas de una infelicidad universal, para la cual la única cura era la conciencia de Krishna. Él compadecía el sufrimiento de todos, pero vislumbraba la solución universal. Prabhupada no había hecho un estudio del movimiento juvenil estadounidense antes de mudarse a Lower East Side. Nunca había hecho planes específicos para estar entre tanta gente joven, pero en los 10 meses que habían transcurrido desde su llegada desde Calcuta, había sido movido por la fuerza de las circunstancias, o según lo entendía, por el deseo de Krishna, de un lugar a otro. Siguiendo la orden de su maestro espiritual, había ido a Estados Unidos y por el deseo de Krishna había llegado a Lower East Side. Su misión era la misma que había tenido en el Bowery, en los suburbios o incluso en la India. Se mantenía firme siguiendo la orden de su maestro espiritual y el punto de vista védico, el punto de vista que no iba a verse influido por los radicales cambios de la década de 1960. Si sucedía que esa gente joven, debido a algún cambio en el clima cultural de Estados Unidos, resultaba ser más receptiva hacia él, le iba a dar la bienvenida. También eso ocurriría por el deseo de Krishna. En realidad, debido a la influencia poco auspiciosa de la era de Kali, esos eran históricamente los peores tiempos para el cultivo espiritual, con revolución hippie de por medio o sin ella. Y si la Prabhupada estaba tratando de trasplantar la cultura védica a un terreno más extraño que cualquier intento de otro maestro espiritual anterior. Así que sabía que su trabajo iba a ser en extremo difícil. Sin embargo, en esta era, en general mala, justo antes de la llegada de Prabhupada a Lower East Side, los temblores de insatisfacción y de rebelión en contra de la cultura de Kali Yuga comenzaron a vibrar en la sociedad estadounidense y a enviar oleadas de jóvenes a deambular por las calles de Lower East Side de Nueva York en busca de algo más allá de la vida común, buscando alternativas, buscando la comprensión espiritual. Esa gente joven, defraudada por sus estereotipados entornos materialistas y reunida en ese momento en el Lower East Side de Nueva York, era la que, por casualidad, por elección o por destino, se convertiría en la congregación de Swami para hacer kirtan y recibir orientación espiritual en la tienda. La llegada del Swami pasó inadvertida. Los vecinos decían que alguien nuevo había rentado la tienda de regalos, próxima a la lavandería. Había un cuadro extraño en la ventana, pero nadie sabía qué pensar de él. Algunos transeúntes vieron un papel pegado en la ventana que anunciaba las clases del Bhagavad Gita. Unos pocos se detuvieron a leerlo, pero tampoco sabían qué pensar. No sabían qué era el Bhagavad Gita y los pocos que sí lo conocían pensaron: quizá es una librería de yoga o algo así. Los puertorriqueños del vecindario miraban por la ventana la pintura de Harvey Cohen y luego se iban caminando sin comprender. Al administrador de la gasolinera Mobile, en la puerta contigua, no le importaba a quién se había mudado. No le significaba ninguna diferencia. A los vendedores de lápidas y a los empleados de la funeraria del otro lado de la calle tampoco les importó. Y para los conductores de los incontables automóviles y camiones que pasaban, el lugar de Swamiji ni siquiera existía. Pero hubo gente joven que había quedado intrigada con la pintura y que se acercó a la ventana para leer el pequeño trozo de papel. Algunos de ellos incluso conocían el Bhagavad Gita. Aunque la pintura del señor Chaitanya y de quienes lo acompañaban bailando parecía no tener relación. Unos pocos pensaron que quizá debían asistir a las clases del Swami Bhaktivedanta a ver qué sucedía. Howard Weller iba deprisa desde su apartamento en la calle Mott Street al apartamento de un amigo en la calle 5, un lugar tranquilo donde esperaba encontrar algo de paz. Caminó por la calle Mott hasta Houston, giró a la derecha y caminó hacia el este, cruzó Bowery, pasó el intenso tránsito y los marginados y llegó a la Segunda Avenida. Howard recuerda, después de cruzar Bowery,
justo antes de la segunda venida, vi a Swami Ji paseando tranquilamente por la vereda, con la cabeza erguida y su mano en la bolsa de cuentas. Me pareció un actor famoso de una película muy vista. Parecía no tener edad. Vestía las túnicas tradicionales de color azafrán de un sanyasi y pintorescos zapatos blancos con puntas. Caminando por la calle Houston, se veía como genio que surgió de la lámpara de Aladino. Howard, de 26 años, era un hombre alto, corpulento, de cabello largo y negro, barba larga y anteojos de marco negro. Era profesor de inglés en la Universidad Estatal de Ohio y recién había llegado de un viaje a la India, donde había estado buscando un verdadero gurú. Prabhupada miró a Howard y ambos se detuvieron simultáneamente. Howard hizo la primera pregunta que surgió en su mente. ¿Es usted de la India? Prabhupada sonrió. Oh, sí. ¿Y usted? Howard evoca. Le dije que no, pero que recién había regresado de la India y que estaba muy interesado en su país y en la filosofía hindú. Él me dijo que había llegado de Calcuta y había estado en Nueva York durante casi 10 meses. Sus ojos eran tan francos y cordiales como los de un niño, e incluso estando parado frente a los camiones que bramaban por la calle Houston, emanaba una natural tranquilidad inquebrantable que estaba más allá de la gran metrópolis que surgía alrededor nuestro. Ese día Howard no fue a la casa de su amigo. Regresó a su propio apartamento de la calle Mott, donde vivía con Kate y Wally, sus compañeros de habitación, para contarles a ellos y a todos los que conocía acerca del gurú que inexplicablemente había aparecido entre ellos. Kate y Howard habían estado en la India. Ahora ellos estaban involucrados en diversas filosofías espirituales. Sus amigos solían ir a verlos y hablar acerca de la iluminación. Chuck Barnett, de 18 años, era un visitante regular. Chuck relata: uno abría la puerta del apartamento y miles de cucarachas se ocultaban tras el revestimiento de madera, y el olor era suficiente como para derribar a cualquiera. Así que Kate estaba tratando de limpiar el lugar y echar a algunas personas. Compartían el alquiler entre Willie y Kate y Howard y varios más. Debido a la carencia de algún otro medio, utilizaban LSD para incrementar sus vidas espirituales. En realidad, todos utilizamos drogas para ayudarnos a meditar. De cualquier modo, Willie, Howard y Kate querían encontrar al maestro espiritual perfecto como todos nosotros. Howard recuerda que su propia búsqueda espiritual consistía en leer libros de filosofía y religión oriental, encender muchas velas e incienso y consumir ganja, peyote y LSD como ayuda para la meditación. En realidad era más embriaguez que meditación. La meditación era un eufemismo que de alguna manera vinculaba nuestros viajes de drogas con lo que leíamos. Kate, de 29 años, hijo de un ministro bautista del sur, era candidato a doctorado en historia en la Universidad de Columbia. Estaba preparando su tesis sobre el surgimiento del evangelismo en el sur de los Estados Unidos. Vestido con viejos pantalones vaqueros azules y sandalias y una playera, era algo así como un gurú en el círculo de la calle Mott. Willie estaba entrando en los 30, mal vestido, con barba, era intelectual y muy versado en literatura budista. Había sido ingeniero de telecomunicaciones en el ejército y, al igual que sus compañeros de habitación, estaba desempleado. Leía a Alan Watts, a Hermann Hesse y a otros, hablaba de iluminación espiritual y consumía LSD. En la India, Howard y Kate habían visitado Howard, Rishikesh, Benares y otras ciudades sagradas. Visitaron los templos de la India, probaron el hachís y sufrieron de disentería.
Una noche en Calcuta se encontraron con un grupo de sadhus que cantaban el Maha Mantra Hare Krishna y tocaban címbalos de mano. Para Howard y Kate, como para muchos occidentales, la esencia de la filosofía de la India era la doctrina de Sankara, del uno impersonal. Todo es falso, excepto el espíritu uno es impersonal. Habían traído libros que decían: de cualquier manera que expreses tu fe, es un sendero espiritual válido. Los tres compañeros de habitación, Howard, Kate y Willie, comenzaron a combinar diversas filosofías en una mezcolanza propia. Howard puso un poquito de Whitman, Emerson, Thoreau y Blake. Kate citaba referencias bíblicas y Willie agregó un poco de sabiduría budista. Y todos se mantuvieron fieles a Timothy Leary y Thomas y Kempis y muchos otros. La mezcla quedaba sujeta a total reevaluación cuando alguno de los del grupo experimentaba una nueva comprensión cósmica a través del LSD. Este era el grupo al que regresó Howard aquel día de julio. Con entusiasmo les contó acerca de Swami, cómo se veía y lo que había dicho. Howard contó que después de conversar, Swami había mencionado que planeaba dar algunas clases en su local en la Segunda Avenida. Howard recuerda: caminé con él y dimos vuelta en la esquina. Señaló una pequeña tienda entre las calles 1 y 2, próxima a la estación de servicio móvil. Había sido un local de curiosidades y alguien había pintado las palabras «regalos incomparables» sobre la ventana. En ese momento no comprendí cuán proféticas fueron esas palabras. ¿Es esta una buena zona? Y me preguntó. Yo le dije que pensaba que sí, que lo era. No tenía idea de qué era lo que iba a ofrecer en sus clases, pero sabía que todos mis amigos estarían contentos de que un Swami de la India se hubiera mudado al vecindario. La noticia se difundió, aunque para Carl Jaggers y otros ahora no era tan fácil ir desde Bowery al barrio chino. Tenían otras cosas que hacer. Roy Dobois, un escritor de historietas de 25 años, había visitado a Prabhupada en el Bowery y cuando oyó acerca del nuevo lugar de Swami quiso ir. James Green y Bill Spencer no habían olvidado a Swami y también quisieron ir. En el restaurante Paradox siempre se hablaba de Swami, lo cual le significaba una gente interesada, una nueva gente interesada. Y otros como Steve Guarino vieron el cartel de Swami en la ventana de la tienda. Steve, de 26 años, era asistente social del Departamento de Bienestar Social de la ciudad. Un día, durante un horario de almuerzo, caminaba hacia su casa desde la oficina, situada en la calle 5 y la Segunda Avenida, y vio el cartel de Swami pegado en la ventana. Él había leído el Gita de tapa blanda y se prometió a sí mismo asistir a la clase. Ese día, mientras había estado con Swami delante de la tienda, Howard también se había percatado del pequeño cartel de la ventana. Ese día, mientras había estado con Swami delante de la tienda, Howard también se había percatado del pequeño cartel de la ventana. Clases sobre el Bhagavad Gita. Hace Bhaktivedanta Swami. Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21 horas. ¿Traerás a tus amigos?, preguntó Prabhupada. Sí, prometió Howard, el lunes por la noche. La noche de verano era cálida y en la tienda las ventanas posteriores y la puerta principal estaban totalmente abiertas. Algunos hombres jóvenes vestidos con pantalones vaqueros negros y camisas informales con rayas anchas habían dejado sus gastadas zapatillas cerca de la puerta principal y estaban sentados en el piso. La mayoría eran del Lower East Side. Ninguno había tenido grandes problemas para llegar hasta ahí. La pequeña habitación estaba vacía. No había cuadros, ni muebles, ni alfombra,
y ni siquiera una silla, solo unas esterillas simples de paja. Una bombilla eléctrica colgada del cielo raso hacia el centro de la habitación. Eran las 7 y cerca de una docena de personas se habían reunido repentinamente. Swami abrió la puerta lateral y entró en la habitación. No usaba camisa y la ropa color azafrán que cubría su torso dejaba descubiertos sus brazos y parte de su pecho. Su tez era de un suave marrón dorado y mientras lo miraban, con su cabeza rapada, sus orejas de grandes lóbulos y su aspecto serio, parecía el meditativo Buda que habían visto en cuadros. Si bien era un hombre mayor, su postura era erguida, juvenil y radiante. Su frente estaba decorada con las marcas de arcilla amarillentas de los Vaishnavas. Prabhupada reconoció al alto y barbudo Howard y le sonrió. ¿Has traído a tus amigos? Sí, respondió Howard con su alta y resonante voz. Ah, muy bien. Prabhupada se quitó sus zapatos blancos, se sentó sobre una estera delgada, miró a su congregación y les indicó que podían sentarse. Distribuyó varios pares de pequeños címbalos de bronce y mostró brevemente el ritmo. 1, 2, 3. Comenzó a tocar un sonido asombroso y resonante. Comenzó cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Luego fue el turno de la audiencia. Canten, les dijo. Algunos ya lo conocían. Poco a poco los otros lo captaron y, después de unas pocas veces, todos estaban cantando. La mayoría de esos jóvenes, muchos más hombres que mujeres, se había embarcado en algún momento en el viaje psicodélico, en busca de un nuevo mundo de conciencia expandida. Con audacia e imprudencia habían entrado en las turbulentas y prohibidas aguas del LSD, del peyote y de los hongos mágicos. Haciendo caso omiso de las advertencias, habían arriesgado todo y los habían probado. Sin embargo, había mérito en su valentía, en su entusiasmo por encontrar las dimensiones adicionales del ser y en el ir más allá de la existencia común, incluso si ellos no sabían qué era ese más allá o si alguna vez volverían a la comodidad de lo habitual. De todas formas, con cualquier verdad que hubieran encontrado, seguían estando insatisfechos. Y fueran cuales fueran los mundos que hubieran alcanzado, esos jóvenes viajeros psicodélicos siempre habían regresado al Lower East Side, pero en ese momento estaban saboreando el mantra Hare Krishna. Cuando el kirtan repentinamente surgió de los címbalos de Swami y de su sonora voz, sintieron de inmediato que iba a ser algo genial. El mantra era otra oportunidad de viajar y por voluntad propia comenzaron a dejarse llevar por él. Ellos rendían sus mentes y exploraban los límites del canto hasta sus últimas consecuencias. La mayoría ya había asociado el mantra con los místicos Upanishads y el Gita, que habían evocado en ellos palabras misteriosas: espíritu eterno, abandonar la ilusión. Pero fuera lo que fuera ese mantra de la India, bienvenido sea, pensaban. Que sus ondas nos lleven lejos y alto. Aceptémoslo y que lleguen los efectos. Cualquiera que sea el precio, aceptémoslo. El canto parecía bastante simple y natural. Era dulce y no dañaría a nadie. Era, a su propia manera, genial.